Te falta el órgano. Claro. Pidan tema. Bueno, perfecto. Siendo el 5 del 11 del 2021, comenzamos con el foro número 3 de las jornadas de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Mi nombre es Nicolás Salvi. Voy a tener el orgullo y el honor de poder coordinarlos el día de hoy. Presente, somos algunos pocos por aquí, pero lo somos. Así que vamos, sin más, a comenzar el día de hoy. Recuerden, 15 minutos máximo la exposición. La primera ponencia es de Alfredo de J. Flores y Estefano Elías Rizzo. Lecturas del caso Mauthausen, Guardianes del Muro de Berlín. Análisis del impacto en Brasil de los trabajos de Robert Alexi sobre el tema. Los escuchamos, Alfredo y Estefano. Bueno, escuchan bien, ¿no? Se escucha perfecto. Bueno, Nicolás y demás, muchísimas gracias por la presencia. Es un honor y una alegría poder volver a las jornadas. Entonces, en ese sentido, el primer minuto, aprovechar para decir que me parece que está muy bien que intentemos hacer bimodal para mantener el espíritu de las investigaciones y continuar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el colega ya nos puso cuál es el título de la charla. Vamos a leer el texto, espero que en los 15 minutos. Yo voy a hacer la lectura del inicio y luego mi alumno Estefano, mi alumno de posgrado, va a terminar la charla. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, teniendo en cuenta la efeméride de los 75 años de los juicios de Nuremberg, en ese año, presentamos esa investigación respecto de las repercusiones directas e indirectas de esos juicios de excepción ocurridos en el 1946, en los casos posteriores en Alemania, en particular, a fines del régimen comunista en Alemania Oriental, con el reconocido caso de los Guardianes del Muro. Es necesario aclarar que esa relación la presentaremos desde la perspectiva de la lectura que se hizo en Latinoamérica sobre dicha conexión dentro de la dogmática ocasional alemana y que ha sido divulgada a través de los debates ya en los años 1990 a partir de textos del just filósofo alemán Alexi, de su producción sobre el tema. En primer lugar, respecto a eso, se puede afirmar que dentro del derecho alemán se reconoce la existencia de una conexión entre los juzgamientos nacionales en Alemania, tanto en el Tribunal Supremo Federal como el Tribunal Constitucional Federal, como aquel del Tribunal Excepcional de Nuremberg. Y de hecho eso se confirmó en Alemania porque trataban las decisiones respecto de hechos, actos y crímenes de un lado de los Guardianes del Muro de Berlín y de otro de los nazis. Las referencias se hicieron presentes porque se hablaba de regímenes totalitarios ante la caída del comunismo real a partir de 1989, donde todo el conjunto de tópicos sobre la libertad y la justicia se manifiesta en el debate. De otro lado, el punto de vista que Alex impone en sus investigaciones sobre el tema de su época se desarrolla en la línea de argumentación jurídica típica del momento, donde los juicios de Nuremberg no son propiamente la base. Sobre ese aspecto de la visión de Alexi vamos a tratar, pero de modo más panorámico en la secuencia. Debemos además recordar que la lectura de Alexi se desdobla igualmente hacia las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habían decidido sobre los casos de los guardianes. Además, la perspectiva que vamos a trabajar tiene relación con la recepción y circulación en Latinoamérica y de modo particular en Brasil sobre los textos de Alexi, que Alexi produce sobre el citado caso de Alemania Oriental, teniendo también en cuenta la forma de recepción en Argentina. Es decir, nuestra propuesta es más en el sentido de averiguar los usos argumentativos de Alexi en países como Brasil y Argentina y en especial sobre dichos casos de los guardianes, trabajando una visión histórica y sociológica de la circulación de textos e ideas y menos la argumentación en sí empleada por Alexi. A pesar de la reconocida relevancia de los textos, esa recepción de Alexi como un autor muchas veces no ha tenido relación con algunas posiciones más puntuales que el mismo autor presente en su patria. Después de consultar los trabajos de Alexi y confirmar que ellos fueron paradigmáticos para una discusión just filosófica sobre los límites de argumentación jurídica en fines del 20, se percibe que el topos de la fórmula de Radbruch va a volver a la escena cuando la justicia extrema se hace entonces presente en el derecho positivo. Entre tanto, esos esquemas argumentativos no fueron siempre comprendidos y asimilados en el momento en otros países como Brasil, en que se reproducían o se discutían los textos de Alexi sobre los guardianes del muro.
Mediante un levantamiento de fuentes desde los años 1990 a 2020, se buscará presentar la forma de recepción de esos textos y del debate en Brasil, sus límites, lagunas, apropiaciones, distinguiendo de lo ocurrido en otros países como en Argentina, y además demostrando la peculiaridad de la producción de conocimiento filosófico jurídico en Brasil y la forma de uso del pensamiento de Alexi en el país en las últimas décadas. Bueno, sobre los planteamientos metodológicos y la reproducción de Alexi. Una de las características de trabajar a la recepción y circulación de ideas, textos y autores es circunscribir los espacios. Eso porque cuando estamos en circuitos académicos nos facilita poder conocer el medio de divulgación y producción de conocimiento jurídico en las redes en que estamos trabajando. Esos circuitos determinan y son determinados por convicciones comunes entre la élite intelectual jurídica de un país o región, donde ciertas figuras se confirman como autoridades centrales en la construcción de narrativas jurídicas que por veces se emplean en ámbitos académicos como también corporativos entre los juristas. Y es aquí que encuadramos a la figura de Alexi, un autor por demás reconocido en eventos de recepción de doctorados honoris causa en Brasil y Argentina, con circulación muy seguida, claro que antes de la pandemia, y en que se presumiría una fuerte presencia de sus textos en traducciones y acercamientos a sus estrategias de construcción narrativa sobre la argumentación jurídica desde el punto de vista constitucional hasta llegar al jus filosófico. Luego, sobre Alexi se puede afirmar que es uno de los autores alemanes de mayor penetración en Latinoamérica, lo que se puede confirmar por la repercusión en artículos, libros, tesis doctorales y otras publicaciones que se encuentran en medios digitales de varios países de la región. Desde tal constatación, nos proponemos entonces presentar una comparación preliminar entre recepciones en Brasil y Argentina, teniendo por parangón la referencia directa hacia Alexi cuando él trabaja dicho caso, dicho punto relevante de su pensamiento, la cuestión de la ley injusta que pasa por el caso de los guardianes. Sobre la publicación de material de Alexi. El aspecto principal de la diferencia de valoración del papel de los textos de Alexi entre Brasil y Argentina es la publicación de la traducción de los trabajos del autor y hasta de los textos de decisiones judiciales sobre el tema en el Tribunal Constitucional Federal de Alemania y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El rescate de la forma de Radbruch que Alexi propone pasa necesariamente por sus estudios sobre los guardianes, según nos recuerda Rodolfo Vigo, el que justamente va a publicar en un compilado en 2004 las traducciones de esos textos al español en el libro La justicia extrema no es derecho. En el prólogo, Vigo apunta para la problemática de la cuestión sobre las leyes injustas, donde su libro va a reflexionar, como hago la cita, en torno del fallo Mauerschützen del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en donde se confirmará la condena penal de los jefes políticos militares que habían dado órdenes de matar a los ciudadanos de Alemania Oriental que quisieran atravesar la frontera hacia Alemania Occidental, con su punto más destacado y tristemente célebre en el muro de Berlín, y de los soldados que habían cumplido con tales órdenes, cierra cita. En la página anterior, Vigo propone la vinculación entre los casos y los autores que los leen a su tiempo. Nueva cita del prólogo. Retomándose muchas de las cuestiones que en la misma geografía nacional se habían juzgado en los tribunales de Nuremberg, aparecen argumentos y contraargumentos que reflotan explícita o implícitamente la vieja polémica entre positivismo y no positivismo. En esta disputa pueden identificarse dos autores que con sus teorías confrontan crítica y paradigmáticamente vicisitudes históricas vividas por el pueblo alemán, pero que por sobre ese enclave se proyectan con valor universal. Gustav Radbruch, desde la Universidad de Heidelberg, como testigo y víctima de la barbarie nazi, despeja dudas sobre sus convicciones acerca de los límites indisponibles para el derecho positivo. Y Robert Alexi, desde la Universidad de Kiel, se atreve a impugnar el positivismo, sosteniendo conexiones conceptuales innecesarias entre derecho y moral, y advierte a las autoridades que asumen un riesgo jurídico futuro cuando aplican normas extremadamente injustas. Cierra. Como resultado de la obra colectiva de Vigo, 3 artículos traducidos de Alexi son dispuestos después de los fallos judiciales sobre el caso de los guardianes, sirviendo así de criterio de interpretación de esos fallos en el contexto de la recepción argentina. Son ellos: el artículo Mauerschützen acerca de la relación entre derecho moral y punibilidad; el segundo artículo, la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del Muro de Berlín; y el tercer texto, una defensa de la forma de Radbruch, todos los 3 en el libro de Vigo. Además de textos del propio compilador Vigo y de otros que tratan el tema pero que no serán comentados aquí, seguramente se podría buscar dentro del mercado editorial de la lengua española y en tesis doctorales más material sobre el impacto de dichos textos traducidos, cuando no tal vez hasta de originales de los fallos o de Alexi,
dentro de ese ámbito de habla hispana o al menos dentro de Argentina. De esa manera entendemos que esa publicación es parte relevante de la recepción de Alexis en el mundo de habla hispana en las últimas 2 décadas, a punto de servir como criterio de evaluación de la recepción de las ideas de Alexis en ese contexto, por lo menos de la matriz justnaturalista de discusión sobre derecho, moral y principios en diálogo con el pensamiento de Alexis, que es una tónica de Vigo ya desde muchos años. Hay además un otro punto de vista sobre el estudio de casos. Un aspecto de renovación del debate filosófico a partir de los textos publicados en las últimas décadas del 20 sería el estudio de casos una vez que fue el impacto de esos casos desde Nuremberg y el horror nazi hasta los procesos en Alemania unificada, referentes a la época del régimen comunista del Este, en que iban a rediscutir el papel de los estudios de filosofía del derecho en la producción de monografías en el área en ese periodo. No por acaso ya la presencia de la retórica de Perelman en la base del rescate de los principios nos indica que las fórmulas positivistas de la primera mitad del 20 no podrían servir de guía para la enseñanza, formación y actuación del jurista del periodo del posguerra. En ese sentido, hay varios ejemplos en Argentina que indican la recepción de esa metodología de trabajo sobre la filosofía desde casos concretos de gran relevancia jurídica y política, que se puede después profundizar algo más. Sobre las distintas lecturas de Alexis, y lo que fue presentado anteriormente se puede afirmar un aspecto especial de la recepción argentina de Alexis, que el debate filosófico se profundizó en Argentina hasta el punto que la discusión sobre el pensamiento de un autor muy relevante en el circuito internacional de fines del 20 llegó hasta entre los naturalistas como Vigo, el mejor ejemplo, no se restringiendo a los límites de producción y control de discurso de los adeptos de un pospositivismo de línea de Alexis. También es reconocida la entrada en la dogmática jurídica en países como Argentina, como se puede deducir por el uso que los jueces de ese país hicieron de su pensamiento. Ahora bien, cuando nos proponemos a poner nuestra atención a la fórmula en que se resume la entrada del Alexis en Brasil, los límites se encuadran dentro de una propuesta dogmática. El pospositivismo de las últimas 2 décadas se ha desarrollado en Brasil por autores de derecho tributario como Ávila y derecho constitucional como Streck y Heck, los que han intentado llevar el debate hacia la filosofía del derecho. Entre tanto, nos parece que el resultado no tiene comparación con la estrategia que se desarrolla en Argentina, claro que hay razón de la forma que el área se organiza, y ahí está el papel de la Asociación Argentina, que no tiene semejanza en Brasil por la BRAFI, la Asociación Brasilera, porque trabajan de manera distinta. La producción de las tesis doctorales, artículos sobre Alexis, en especial sobre el famoso caso de los guardianes en Brasil, se puede indicar que está en ese sentido propio que puede ser producido en el país, dentro de una forma que se produce la filosofía en Brasil específicamente. Bueno, ahora la tercera parte de Stefano. Sí, la producción en Brasil sobre el caso Mauer-Schützen y los textos de Alexis sobre el tema. Respecto a la repercusión en Brasil, hemos percibido que los 3 textos de Alexis sobre el tema no recibieron todavía una traducción para la lengua portuguesa. Al menos es lo que hemos percibido en la investigación. Entre tanto, sí hubo uso de esos textos de Alexis, pero siempre o a partir del original alemán o de sus traducciones para el español. De hecho, haciendo referencia a la compilación de Vigo en La injusticia extrema no es derecho. Veamos los textos brasileños. El primer trabajo es una disertación de maestría de 2006 de Roberta Magalhães Gubert, dirigida por el constitucionalista Lênio Streck, por la Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, com el título Mauer-Schützen, o caso dos atiradores do muro, e a pretensão de correção do direito na teoria de Robert Alexis, em que se critica a una supuesta apertura de Alexis a la utilización de criterios morales que no son institucionalizados. El segundo trabajo es un artículo publicado en el volumen 105 de 2010 de la revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, justamente por un autor argentino, Andrés Falcone, que es hoy profesor adjunto en la UBA, con el título Algunas consideraciones acerca de la ley aplicable en la superación del pasado de la República Democrática Alemana, que se restringió a analizar el impacto de los diferentes argumentos, como el de Alexis, en la jurisdicción del caso y en la elección de la ley aplicable de acuerdo con algunos principios del derecho penal, como la selección de la ley más benigna. A su vez, hay un tercer artículo de 2011 de Fábio Henrique Araújo Martins, que emplea el análisis del caso Mauer-Schützen analógicamente para estudiar una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil
sobre la amnistía concedida durante el periodo de la dictadura militar brasileña. Su título es Un análisis de ADPF 153 desde a fórmula de Hadberg e da jurisprudência da Corte Interamericana. Hay también un cuarto trabajo, una disertación de Edna Torres Felício Câmara, da Universidade Federal do Paraná, defendida em 2013, com o título Robert Alexi e o argumento da injustiça, teoria, aplicação e debate, donde busca analizar si Alexi, en su análisis del caso Mauer-Schützen, fue fiel a su concepto de derecho y si las críticas planteadas en el debate con Eugenio Bulichin fueron satisfactoriamente respondidas. El quinto trabajo es un paper, A Injustiça Extrema e o Conceito de Direito, presenteado por Júlio Aguiar de Oliveira, nel 26º Congresso Mundial da Associação Internacional de Filosofia e Sociologia del Derecho, em Belo Horizonte, Brasil, em 2013, publicado después como capítulo de libro en 2014. El sexto es un artículo de 2016 de Alejandro Travessoni, com o título O que significa injustiça extrema não é direito, en que analiza la posición de Alexi en el debate. Perdón, un minuto queda, ¿no? Cierto. En el debate sobre el no positivismo incluyente e excluyente. Lo que se afirma, por ende, es que la forma de recepción que se da en el mundo de habla hispánica es distinta de lo que ocurre en Brasil, en especial cuando nos proponemos a mirar la circulación del material de Alexi y por las referencias sobre el debate sobre los guardianes del muro de Berlín y el país desde la década de 1990. De los 8 trabajos académicos publicados en Brasil, preliminarmente analizados, siendo uno de ellos en español, con excepción de los artículos de Júlio Oliveira y Alejandro Travessoni, que hacen referencia a los textos de Alexi en inglés y alemán, respectivamente, 6 de ellos han utilizado las traducciones para el castellano publicadas por Vigo. Desde 2006, con la disertación de Unicinos ya mencionada, se percibe que la publicación de la versión en español fue fundamental para la entrada del tema en Brasil. Pero se quedó en eso. No hay noticias de traducciones al portugués y la temática, que es impactante en Alemania en los años 1990, tiene muy poca repercusión en Brasil, de donde la forma de recepción de Alexi en Brasil no tiene relación con la forma original en Alemania. Luego, se puede afirmar que existe una lectura brasileña de Alexi, distinta de los mecanismos del circuito internacional de circulación del pensamiento y obra de ese autor. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. ¿Este funciona? ¿Perdón? Por las dudas. Ahora hay público. No, que el rojo es para ellos. Ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Vamos ahora, pasamos directo a la segunda ponencia de Elvio Galati y Pablo Ferreira, la reflexión epistemológica de la universidad y en el derecho, el caso de 2 jornadas académicas. Elvio, Pablo, os escuchamos. Bien, bueno, buenas tardes para todos. Voy a compartir ¿se ve, no? Las filminas. Se ven, perfecto. Sí, bien, a ver si tarda un poquitito hasta que se acomoda y saco la vista del moderador. Ahí está. Bien, voy a comenzar yo con una introducción, después sigue Pablo y yo hago las conclusiones. Bueno, a ver si puedo, ahí va. Bueno, ese es el título del trabajo, una reflexión epistemológica en la universidad, cómo se trata la epistemología en la universidad y en el derecho. Bueno, esto es la continuación de un proyecto de investigación que está radicado en la Facultad de Derecho de la UNR, que se llama El Estatuto Epistemológico del Derecho desde la mirada de la ciencia clásica. Y esta ponencia en particular se va a proponer 2 objetivos bien específicos, que son rastrear en una jornada de epistemología e historia de la ciencia que se hace en la Universidad Nacional de Córdoba, la presencia de comunicaciones que reflexionen sobre la ciencia jurídica, ¿sí? Ahí nosotros entendemos a epistemología como una rama de la filosofía de la ciencia que reflexiona sobre la labor de los abogados, pero como investigadores científicos. Puede también pensar el papel de la ciencia jurídica, modos de conocer acerca del derecho, o en última instancia también incluir nociones sobre el objeto del derecho.
El otro objetivo del cual les hablábamos tiene que ver con rastrear en una jornada también que se llama de Ciencia y Técnica, que se organiza en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario, la presencia de comunicaciones sobre epistemología jurídica y sobre epistemología en general también. Bueno, esa es una imagen de la portada de de los Anales de Córdoba. Y acá se registran 1.215 trabajos desde el 95 al 2012, no se cuenta el 2011 porque no lo tiene computado la universidad, y solo se registran 3 trabajos que hablan de ciencia jurídica. O sea que esto representa un 0,24% de los trabajos que se presentaron durante 17 años reflexionando sobre la ciencia del derecho. Estos 3 artículos tienen como base teórica en general la concepción analítica del derecho, que en nuestro parecer está alejada de la ciencia clásica, que entendemos como aquella que elabora leyes en sentido científico, explicaciones en sentido general, con corroboración empírica, es decir, con hechos que confirmen una hipótesis, que apunten a la predicción, a pesar de que la idea analítica acerca del derecho se llame a sí misma como positivismo jurídico. Y se haga referencia también a Comte. En un artículo de estos que nosotros encontramos en la Universidad Nacional de Córdoba, presenta una variante de la escuela analítica que es la teoría de la argumentación. En otro artículo se trata sobre el neoconstitucionalismo, que es una teoría jurídica basada en la Constitución, también asociada al justnaturalismo, que después va a explicar Pablo. Lo que se crea acá como epistemología jurídica siempre gira alrededor de normas jurídicas. Triunfa al fin de cuentas la dogmática jurídica que viene reinando en el derecho desde la época romana, nada más alejado de la ciencia que el dogma, ¿no? La idea de la dogmática jurídica como marco teórico. Y acá empezamos con los artículos que encontramos en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en un primer texto se titula Ciencia Judicial, Simulación Numérica, del derecho, cuyos autores son Kosakov y Pereira, habla de los sistemas judiciales penales que han sido los encargados históricamente de resolver conflictos y determinar la verdad, y que este sistema entra en crisis en cuanto justamente a esa capacidad de resolver las distintas cuestiones comienza a ser obsoleto, hacer el foco de atención. A ver, Pablo, se te traba un poco, ¿no? No sé si es problema de la conexión o del micrófono. No se escucha bien, Pablo. Por ahí se apaga la cámara, mejora la conectividad. Puede ser. A ver, ¿se escucha mejor? Y seguí hablando, a ver. Vamos a ver. Bueno, como explicaba, que los sistemas judiciales quedaron obsoletos y empiezan a hacer el foco de atención. Los autores tienen la posibilidad de presentar el sistema judicial penal. No, se está trabando mucho. Se te está trabando mucho. Y acá se nos amplifica encima con los micrófonos. Hola, ahí. Sí. Ahí puede ser. A ver ahí, Ahí creo que Pablo. sí. A ver. Lo que está explicando es que los sistemas judiciales penales comienzan a quedar obsoletos y los autores afirman la posibilidad de presentar el sistema judicial penal de la provincia de Córdoba. Disculpanos, Pablo, se escucha mal. No sé si bueno, mientras resolverlo puedes cerrar Elvio y después nos hablar las preguntas. Bueno. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ahí uno de los 3 artículos que se encontraban en las revistas de anales de la Universidad Nacional de Córdoba se titula Sistemas Judiciales, Modelos y Simulación Numérica, un ensayo de representación de la dinámica del derecho. Habla de la verdad, pero lo relaciona con los procesos penales. Se aleja del derecho como ciencia, es decir, como la labor del abogado vinculado a la investigación científica, porque el proceso penal soluciona un conflicto de la vida social, es decir, de la vida cotidiana de los ciudadanos, pero esto no tiene que ver con la ciencia. Se muestra un modelo matemático del sistema de enjuiciamiento penal de la provincia de Córdoba.
y los autores hablan de representar mediante modelos sistemas de normas. Los ponentes se basan en Achurrón y Buligui, dos normativistas conocidos. El modelo que presentan apunta más bien a la resolución de problemas, pero de la práctica judicial, ¿sí? Y eso en sí es lo que se conoce como un desarrollo tecnológico, pero no reflexiona sobre la ciencia. En el otro artículo que encontramos, se llama Teoría de la Argumentación, Contextos Argumentativos y Sistemas Jurídicos, apuntes desde un punto de vista lógico y pragmático. Acá el autor se centra en la argumentación, en la teoría de la argumentación, por lo que el nivel de análisis pasa por el lenguaje. Acá no hay relación de las proposiciones jurídicas con los hechos, es decir, proponer una hipótesis y corroborarla con la realidad. El interés se centra en argumentar, no en corroborar, que es una característica central de la ciencia clásica. El autor cita al Churrón y Buligui, lo que da cuenta de la influencia decisiva que la dogmática jurídica han tenido en la concepción de ciencia que estos juristas tienen y que es receptada. Fíjense ahí como dice textualmente, la herramienta utilizada para construir nuestra teoría será la lógica, no habla de la experiencia, que es un rasgo central del concepto de ciencia, ¿no? Hablamos de la teoría con capacidad prescriptiva, ¿no? Y cuando en realidad el científico lo que hace es describir la realidad, no decirle cómo tiene que ser. Aunque fíjese que ahí en ese artículo citan este texto de Genaro Carrió, y esto es una especie de alivio porque dice, es un excelente ejemplo, este texto de Carrió, de cómo una gran cantidad de sentencias pueden reducirse a unas pocas pautas generales. Y esto es uno de los objetivos de la ciencia jurídica, con lo cual nosotros acordamos. El próximo artículo se llama Problemas actuales de la epistemología jurídica, y acá el autor desarrolla el neoconstitucionalismo, explica su origen, lo conceptualiza, comenta acerca de la objetividad de los valores, usa la expresión epistemología jurídica, que bien podría reemplazarse por teoría jurídica, porque habla del neoconstitucionalismo. Lo que nosotros cerramos como análisis es que no hay textos que traten al derecho como ciencia, es decir, que hablen de su aspecto científico, ni ninguno de los archivos piensa cómo sería una ciencia jurídica basada en un método científico con corroboración empírica, tendiente a explicar, resultando leyes científicas y que finalmente pueda predecir estas características de la ciencia entendida de manera clásica. No hablan tampoco de la influencia, de la política en la ciencia jurídica, tampoco de la ética en la investigación científica. Pasando al otro aspecto del trabajo, que era el otro objetivo, que era rastrear presencia de epistemología jurídica en las jornadas de la UNR, ahí el corpus es un total de 1899 trabajos que se rastrean desde 2007 a 2018. No se registran resúmenes sobre epistemología jurídica, sino hasta 2020, que es el proyecto que a mí me toca dirigir y en el cual trabaja Pablo también, que se denomina Estatuto Epistemológico del Derecho, que esa parte de la investigación, bueno, hay una parte que ya se encuentra publicada, bueno, ese es uno de los póster que hicimos en la jornada, y ahí está publicado un avance en la Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Ese es algo de lo que tiene que ver con las jornadas que se hacen en la UNR, y contextualizando un poco, es decir, buscando presencia de epistemología en el resto de las unidades académicas de la UNR, también damos en la cuenta de que es escasa, porque hay de 1889 trabajos rastreados desde 2008 a 2018, no se tuvo acceso al 2007, 2019 ni 20. De ese total, solo un 2,05 son resúmenes acerca de epistemología, es decir, solo 39 trabajos. La UNR tiene 12 unidades académicas, que son todas las que están mencionadas ahí: Derecho, Psicología, Medicina, Ciencia Política Internacionales, Económica, Humanidades y Artes, Arquitectura, Agraria, Farmacia, Exactas, y un centro de estudios interdisciplinarios que depende de la UNR, pero nosotros lo tomamos como una unidad más porque ahí se pueden radicar proyectos también. Y fíjense que acá está el ranking de todas esas unidades, cuál es la que más presenta proyectos. En el tope está Humanidades y Artes con 9, le sigue Psicología con 6,
Lo que me sorprendió muchísimo fue exactas, ingeniería y agrimensura con 5, porque es muy difícil que científicos de las ciencias duras puedan hacer reflexión epistemológica, pero sin embargo está número 3 en el ranking. Después ahí en el cuarto lugar sigue el Centro de Estudios Interdisciplinarios que comparte con políticas internacionales. Y en el quinto lugar viene Derecho con agrarias. Después le sigue Medicina Veterinaria y Arquitectura con un solo. Y no presentan trabajos Economía, Farmacia y Bioquímica. Bueno, si bien Derecho registra 2 resúmenes, uno es sobre ética y técnica y el otro es sobre ética de la investigación en salud, lo que muestra que a veces unos datos, si uno no los interpreta, pueden llevar a un error, ¿sí? Porque en este caso esos proyectos no reflexionan sobre la ciencia jurídica, lo que nos lleva a la conclusión de que hay falta de acceso en la Universidad Nacional de Córdoba de los abogados a las jornadas de epistemología e historia de la ciencia. Se dice a veces que los abogados no reflexionan sobre la manera en que investigan, y esto es una prueba de ello. No es casual, por ejemplo, que la Facultad de Derecho de la UNR no tenga epistemología en su plan de estudios, lo que es solo un indicio porque a veces algunas carreras la tienen, pero minusvaloran en los hechos la investigación en el campo del derecho. La idea del derecho se puede debatir, pero más allá de la idea de derecho que se tenga, pensamos que habría que corroborar empíricamente las afirmaciones que lo describan. Esta concepción científica que tienen los epistemólogos clásicos es también un deber ser y es un modelo de ciencia, pero la ventaja que tiene es que permite que los hechos puedan contradecir a la norma. En el caso de la dogmática, en cambio, la norma jurídica se blinda, se ciega y es una ciencia que no ve, es decir, es una contradicción prácticamente en los términos, si no hay referencia empírica. Por eso preferimos una idea de ciencia sentada sobre bases fácticas que respalde las proposiciones. De lo contrario, el derecho se aleja de la realidad de la que sin duda tiene que dar cuentas. En términos bachelardianos, este trabajo rompe con el sentido común que viene funcionando como un obstáculo epistemológico en el ámbito del derecho, según el cual durante tiempo se ha creído que era una ciencia, cuando en verdad es una técnica. Ahí está el derecho solo como Robinson Crusoe en la isla. Y este déficit plantea la necesidad de políticas universitarias, como por ejemplo mayor presencia de epistemología como materia, mayor presencia de epistemología como tema en los proyectos de tesis doctorales, en los proyectos de investigación del programa de incentivos, estímulos a los concursos con cargos de investigación temáticos, jornadas específicas que no existen todavía y revistas especializadas. Bueno, les agradecemos mucho por habernos escuchado y gracias a los organizadores por habernos recibido. Muchas gracias, Elvio. Excelente. Gracias. Y a Pablo, bueno, disculpanos, pero bueno, se perdía mucho al no poder escuchar bien. Pasamos rápidamente a la tercera ponencia del día de hoy. Desde San Luis, el puntano Daniel Gorra nos trae la ponencia titulada Una disidencia coherente en el Oriente. Te escuchamos. Bueno, hola Nicolás, un gusto verlos, poder compartir este espacio, al menos virtualmente, que nos permite mantener estas comunicaciones. Cualquier cosa me avisan, si se escucha mal, apago la cámara para mejorar la conectividad. Bueno, un poco el trabajo, no podría decir que es un primer borrador de algo que he empezado a indagar. Digamos, pensaba, el eje temático de estas jornadas tiene que ver con los juicios de Nuremberg, y por ahí me parecía interesante tratar de presentar algún trabajo que tuviera que ver con otros juicios, que tal vez no tiene el marketing que tienen los juicios de Nuremberg, que tiene que ver con el Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente, más conocido como los tribunales de Tokio. Tal vez al haber sido el otro lado, digamos, del hemisferio, el conocimiento, la literatura, de hecho, es muy poca, pero como diría el autor García Carpintero, es el hermano desconocido de Nuremberg, pero al mismo tiempo puede ser el hermano más criticado.
Y los tribunales de Tokio tienen bastantes particularidades que yo, haciendo una breve reconstrucción, voy a tratar de mencionar. En primer lugar, como particularidades, tuvo 3 votos en disidencia. Recordemos que este tribunal había sido creado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los jerarcas, a los líderes militares japoneses, por crímenes que se habían cometido en Asia, digamos, en el sudeste asiático. Es decir, era el equivalente a Nuremberg en Asia, y además de estar integrado por las potencias vencedoras de la Unión Soviética, Estados Unidos, tuvo la particularidad de que tuvo la representación asiática, es decir, hubo un juez de Australia, hubo uno de Filipinas, también estuvo presente un juez de la India. Y este tribunal, por ejemplo, tuvo 3 votos en disidencia, y yo en particular me voy a hacer referencia a uno de esos votos, que es el del juez Rejavinovich Pal. A partir de ahora voy a hablar de Pal, que ese fue el juez indio, y este voto en disidencia terminó por absolver a todos los imputados, es decir, eran 25 imputados, y Pal decide por absolverlos a todos. Es un juicio que duró 932 días, y la disidencia de Pal consiste en 1235 páginas, que ese, tranquilo, no voy a hacer referencia a esa cantidad de páginas, solamente algunos aspectos relevantes. Y probablemente se conozca poco este juicio porque recién en 1977 se hicieron públicas las actas de la sentencia. En español prácticamente no hay casi nada, y también incluso en inglés no hay mucha literatura que aborde la historia del Tribunal de Tokio, como sí podemos encontrar con respecto a los tribunales de Nuremberg. Bueno, yo voy a hacer referencia puntualmente al voto del juez Pal. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, al igual que el juicio de Nuremberg, también se discutió la imparcialidad que tenía este tribunal. Por ejemplo, uno de los jueces de este tribunal fue el filipino Delfín Jaramillo, que había sido prisionero de los japoneses y había participado en esa famosa larga marcha de Bataan, donde habían muerto varias personas, y el presidente del tribunal, el norteamericano William Webb, había trabajado en los servicios secretos de inteligencia norteamericanos contra los japoneses. Las defensas presentaron recusaciones ante estos 2 jueces, pero no prosperaron, y los jueces se mantuvieron, digamos, en el tribunal. Bien. Y también otra cuestión importante que uno puede ver en este juicio es que se ve en forma explícita, digamos, las posiciones filosóficas, digamos, que habían en este juicio, digamos, que ya voy a mencionar. Bien, algo interesante para ver también fueron los tipos penales, digamos, que se aplicaron. También muy discutido con respecto a los juicios de Nuremberg. Acá en el Tribunal de Tokio apareció la figura de la conspiración, que estaba prevista en el derecho anglosajón, pero no estaba prevista en el derecho continental. Ya ahí había un problema. Y como no habían pruebas fácticas directas para vincular a los japoneses en la acusación con los 3 combos de delitos, ya sean de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes contra la paz, se trae la figura de la conspiración, y a partir de la conspiración se los comienza a vincular con estas categorías de delito. Entonces, si uno hace una lectura de las sentencias, hay toda una narrativa por parte de los jueces manteniendo presente la conspiración, y si bien parten de la responsabilidad individual, terminan hablando de una entidad colectiva, así como que todos estaban dentro de una cuestión conspirativa, y ese tipo penal de conspiración fue lo que les permitió poder vincularlos con estos delitos. Curiosamente, la palabra lesa humanidad aparece 2 veces, se menciona una sola vez en la acusación, y al pasar también una sola vez se menciona en lo que es el voto mayoritario, es decir, no hubo un tratamiento como en el caso de los alemanes.
hay, por lo que yo estuve viendo en la literatura, había como una especie de reconocimiento tácito por parte de los aliados de que no se podía comparar lo que habían hecho los alemanes con los japoneses. Esto creo que discutido, porque por ahí, si uno recuerda Harbin, la unidad 731 de los japoneses de Manchuria, bueno, ahí uno podría dar un ejemplo de atrocidades que también cometieron los japoneses, pero desde la óptica del tribunal o en la organización política, no estaba esa mirada de poner a la misma altura, es decir, no había, como ocurrió en Nuremberg, no sé, los campos de concentración, como ese núcleo moral de las acusaciones no ocurrió con respecto a los japoneses, ¿no? Hay un autor, bueno, yo lo tenía por acá, ahora no, lo había citado, ahora no lo encuentro, pero que sostenía que no se podía comparar, si los japoneses no tuvieron el Auschwitz como si tuvieron los alemanes. Bien. Algunas cuestiones con respecto al pensamiento filosófico, digamos, que uno puede abordar en el juicio, ¿no? Bueno, por un lado, parecían los positivistas, ¿no? Que al igual que en Nuremberg sostenían que dado que la guerra de agresión no se había tipificado como delito antes de la Segunda Guerra Mundial, no podía enjuiciarse. Y por otro lado, otra postura que uno podría ser tal vez de corte naturalista, consideraba que el principio de responsabilidad individual por agresión se generó espontáneamente a partir de la conciencia pública, que luego se convirtió en ley mediante su aplicación en los juicios de Tokio. Joseph Keenan, que era el fiscal, opinó que la ley era una fuerza dinámica, en última instancia derivada de Dios, y que tenía que estar destinada al mantenimiento del status quo, y sostenía que los acuerdos internacionales anteriores a la guerra se habían producido porque algunas naciones, en virtud de su cultura superior, habían asumido el control de otros en beneficio de todos, y que Japón había violado un orden mundial legítimo y moral. Sostenía que el núcleo de los crímenes contra la paz es la guerra injusta, es decir, acciones injustas malas per se, a pesar de la ausencia del derecho positivo, y criticó a los abogados defensores porque estaban sacrificando el bien común internacional para asegurar la defensa de los acusados. Como contrapartida, el juez Pal argumentó que era peligroso innovar de acuerdo a los dictados de la conciencia, porque solo el apego a la letra de la ley y no el sentido moral general de la humanidad garantizaba previsibilidad, y que la alternativa naturalista, con sus prematuras pretensiones de universalidad, nos llevaba, ya que él lo citaba Lon Fuller, a ese rico y profundo olor del caldero de las brujas. Bien, Pal, como ya les había adelantado, él termina por absorbiendo a todo, es decir, cito algunos extractos, digamos, de Pal, dice, yo diría que todos y cada uno de los acusados deben ser declarados inocentes de todos y de cada uno de los cargos de la acusación, y deben ser absueltos de todos esos cargos. En su opinión, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron los peores crímenes cometidos durante la guerra, comparables con el Holocausto. Y argumentó que el propósito de Japón de ir a la guerra fue dictado en gran medida por la seguridad. Entonces, al final del juicio, las palabras del juez Pal fueron: el juicio de Tokio fue realizado por demagogos de propaganda en tiempos de guerra. El propósito del juicio era implicar a Japón como responsable de todos los delitos. Nunca hubiera creído como tal engaño ha aplastado el espíritu de los japoneses. El juicio de Tokio ha infligido un daño aún mayor que la bomba atómica. Bueno, esta postura de cuando Pal vuelve a la India, lo quisieron linchar. En Japón, no, actualmente en Japón tiene un monumento donde lo veneran, hay una imagen de Pal, le llevan flores. Pero no solamente Pal fue muy crítico, sino que también tiempo después en la literatura anglosajona, yo estuve indagando y en los archivos, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores británicos, hablan del juicio como un fracaso político, como un fracaso legal y como un ejemplo legal de lo que no debería ocurrir de ahí, digamos, en adelante. De ahí estas palabras de García Campintero de que es el hermano desconocido de Nuremberg, pero al mismo tiempo el hermano más criticado. ¿Qué hizo hincapié Pal en todo esto? Que
Los cargos de conspiración y delitos contra la paz eran precarios debido a la retroactividad y principio de legalidad. Japón no podía ser juzgado como responsable penal bajo el derecho internacional por sus acciones durante la guerra, porque la ley no había madurado, y en consecuencia el enjuiciamiento fue un acto prematuro, oportunista, incluso ulterior. El derecho internacional solo podía castigar legítimamente si emergía orgánicamente a través de un consenso genuinamente igual de todos los estados. Un tribunal internacional no puede impartir justicia fuera de un entendimiento de orden igualitario entre los estados. A Pal le preocupaba que una corte o tribunal internacional simplemente transfiriera el poder de ciertos estados a otro nivel. Y en el caso de los crímenes de guerra convencional, Pal encontró que, si bien existía jurisdicción, pero determinó que no había un nexo fáctico con el acusado. Concluyó que la evidencia previa remitida al tribunal no era suficiente para establecer la responsabilidad. Hay varias lecturas como Pal. Algunos dicen, uno podría identificar, bueno, Pal era un positivista. Otros dicen que terminó siendo un naturalista porque se metió en ese debate de guerra injusta e injusta, que un positivista tal vez no se hubiera metido en esa dicotomía. Entonces Pal también se vio encerrado en ese debate porque él sí consideraba que había sido justa la guerra por parte de los japoneses. Entonces se metió también en ese laberinto y quedó medio atrapado. Por otro lado, hay una lectura política que uno puede hacer con respecto a Pal. Recordemos que él venía de la India. La India había sido durante mucho tiempo sometida bajo dominio británico. Entonces, él se sintió en este tribunal como representante del tercer mundo, del anticolonialismo, y es más, él, en algunos fragmentos de la sentencia, él manifiesta que se quedó corto el tribunal, debería abarcar mucho más atrás y abarcar lo que hicieron los estadounidenses en Filipinas, o los holandeses, ingleses en Birmania y también en la India. Recordemos también que Japón había colaborado con los insurgentes indios en la lucha contra los británicos. Entonces, hay una lectura política con respecto a la posición, digamos, que había tomado Pal. Es decir, como que se sentía ese representante de ese anticolonialismo. No sé, Nico, cómo vamos de tiempo. 1 minuto. Pero bueno, voy a la conclusión. Bueno, mi interés más que nada se ha centrado en tratar de identificar cuál era la posición filosófica en la cual yo podía encuadrar a Pal, digamos, que vota en disidencia. Yo creo, a mi modo de ver, podría encuadrar dentro de una posición vinculada a una teoría legal más vinculada al positivismo, ¿no? Claro que esto fue lo que cuando Pal fue muy crítico, se lo criticó porque parecía que quería garantizar la impunidad de los japoneses, ¿no? Esta idea de que la ley es la ley, parafraseando ese libro, excelente libro a mi modo de ver de Andrés Rosler, ¿no? La ley es la ley, lo convirtió en un punto de ataque, y recordemos, ¿no? esta idea de que el positivismo fue el responsable de todos los males totalitarios. Curiosamente, en 1934, Karl Larens, en una obra Reforma Jurídica y Filosofía Jurídica Alemana, sostenía que el verdadero enemigo del nazismo era el positivismo jurídico y principalmente el relativismo moral que derivaba de la teoría pura del derecho de Hal Kelsen. Yo creo que lo que hizo Pal no fue ni justificar la conducta de los japoneses ni aprobar lo que hicieron, sino identificar cuáles eran las reglas que durante 200 años habían estado vigentes en todo proceso penal. De lo contrario, estaría haciendo lo que hicieron los teóricos del nazismo, ¿no? Invocaron la moral para alejarse del texto de la ley con resultados desastrosos. En este voto en disidencia, como señalé en el título, creo que, porque hablo un voto coherente, bueno, creo que fue un voto coherente con esos principios jurídicos que estuvieron y que están vigentes hoy en día. Principio de legalidad, de retroactividad de la ley, imparcialidad, supremacía de la ley, es decir, los mismos principios que cualquiera de nosotros creo que exigiríamos nos apliquen y que en el caso de Argentina están contemplados en el artículo 18 de la Constitución de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahí vi que se acaba de conectar Julián Díaz Bardelli, que no se había conectado al principio. Julián, estamos con poco tiempo, así que para que podamos exponer las 3 ponencias que nos quedan, te pediría si podés hacer la exposición en 10 minutos, así nos queda al menos un
momentito para las preguntas. ¿Está bien, Julián? ¿Me escuchás? Sí, Nicolás, buenas tardes a todos los colegas. Disculpen por la demora en el ingreso. Perfecto. 10 minutos entonces, Julián, te escuchamos. Bueno, la ponencia se refiere a la utilidad práctica actual de la fórmula de Radbruch para juzgar graves violaciones a los derechos humanos. En ella, en la ponencia, yo hago una historia del uso de la fórmula de Radbruch. Comienzo señalando que fue utilizada por primera vez, por lo menos en forma expresa, quizás no tanto en los llamados propiamente dichos juicios de Nuremberg, sino en todo caso en los procesos judiciales que llevaron adelante los propios tribunales alemanes de posguerra. Pero para juzgar, sí, obviamente, los crímenes cometidos durante el nazismo. Y luego hago un análisis del mismo uso, de la misma fórmula, en un contexto bastante diferente, unos 50 años después, casi, con el juzgamiento en el caso conocido como el de los guardianes del muro, es decir, de los crímenes cometidos por los centinelas o guardianes del muro de Berlín durante un régimen diferente, el régimen de la República Democrática Alemana, es decir, de la Alemania socialista, y el asesinato en el sentido de los que trataban de huir a la otra Alemania a través del muro. Ahí se volvió a utilizar la fórmula de Radbruch también, que, dicho sea de paso, recordémoslo, consiste en decir que el régimen de normas de una injusticia de carácter extremo o intolerable no puede llamarse un régimen jurídico, no puede ser derecho. Eso es un no derecho, más bien es, dijo Radbruch, una pura arbitrariedad legal. En ese sentido, Radbruch distinguía entre lo que son situaciones de injusticia extrema y de injusticia moderada. Frente a un régimen de moderada injusticia, cabía de todas maneras calificarlo como jurídico porque, además de la justicia como valor importante para el derecho, había otro también igual de importante, que era la seguridad jurídica. Y en ese caso prevalecía la seguridad jurídica frente a la justicia. Pero si en caso se tratase de un régimen de una injusticia ya extrema o intolerable, entonces la seguridad jurídica debía ceder frente a la justicia. Y entonces el régimen pasaba a ser un no derecho, una pura arbitrariedad legal. Tenía que ceder en ese caso frente al valor justicia. Y apelaba así Radbruch a un derecho de carácter supralegal, digamos, en el que debía basarse toda decisión para juzgar los crímenes, en aquel caso, de los jerarcas nazis. Y después, bueno, aplicado eso también al juzgamiento de los crímenes, ya no en épocas de Radbruch, pero el juzgamiento, en fin, de los crímenes de 50 años después cometidos por los centinelas del muro de Berlín. Y la fórmula de Radbruch volvió después a ser materia de discusión también y de posible aplicación durante la sentencia argentina de los jueces argentinos en el caso Simón, al juzgar la validez constitucional de las leyes de obediencia debida y punto final. Esto también es bastante conocido, aparece ahí la invocación de la fórmula de Radbruch, sobre todo en los votos de los jueces Lorenzetti y Caparoni, con distinto alcance, digamos, ¿no? Pero aparecen en ambos votos. Y bueno, también una nueva oportunidad de aplicar o no esa fórmula para justificar el juzgamiento de crímenes de graves violaciones a los derechos humanos, en ese caso más que nada apuntando a la validez constitucional o no de las leyes de obediencia debida y punto final que sirvieron de impunidad para esos crímenes, ¿no? Lo que yo sostengo como tesis principal de la ponencia es que actualmente, sobre todo mirando el juzgamiento en el caso los guardianes del muro, los centinelas del muro, como también en el caso del fallo Simón en Argentina, la utilización de la fórmula de Radbruch es, por un lado, yo pienso que inconveniente, y por el otro lado también pienso que innecesaria, digamos. En ese sentido, considero que es innecesaria porque me parece que durante esos 40 o 50 años ha corrido mucha agua bajo el puente, digamos, del derecho, sobre todo del derecho internacional, de los derechos humanos. Hemos asistido a lo que se llama la positivización en el plano internacional del derecho de los derechos humanos.
producto, entre otras cosas, de las atrocidades cometidas durante el nazismo, surgió o se proclamó, digamos, en el año 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después vinieron los dos pactos internacionales del año 66, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, hay un sinnúmero de tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Que bueno, después, tiempo después, en el año 94, con la reforma de la Constitución Argentina, además alcanzaron jerarquía constitucional, pero que formaban ya antes parte del derecho interno. Entonces, lo que sostengo es que la apelación a la fórmula de Rabrus es innecesaria en el actual contexto debido justamente a que disponemos de un derecho positivo conformado por el derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto no es necesario apelar a un derecho supralegal en el sentido en que lo pensaba Rabrus, esto es como un derecho suprapositivo. Hoy podemos seguir teniendo la idea de la apelación a un derecho supralegal sin necesidad de apelar a un derecho natural o suprapositivo o a valores de justicia, digamos, superiores al ordenamiento jurídico. El derecho internacional de los derechos humanos ha sido incorporado, por ejemplo, en la Constitución argentina con un carácter o un rango superior a la ley, por lo tanto también es derecho supralegal, digamos. Incluso en algunos casos de los tratados internacionales de derechos humanos en la República Argentina, tienen incluso nivel constitucional. Pero entonces me parece que es, actualmente, no digo durante el nazismo, donde no se disponía de un contexto jurídico así, pero me parece que actualmente es innecesario apelar a la fórmula de Rabrus. Creo que se notó eso tanto en el fallo Simón, por ejemplo, en el voto de juez Zaffaroni, como también en el fallo de los Guardianes del Muro. Dado que, si bien en el Tribunal Supremo Federal alemán invocó y aplicó la fórmula de Rabrus, también utilizó otro argumento, que es el argumento justamente del derecho positivo de los derechos humanos, recordando al Tribunal Federal, en definitiva, que digamos, ya se habían, por parte de la República Democrática Alemana, suscrito, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su articulado establecía, entre otras cosas, el derecho humano a salir y entrar del propio territorio, del propio país. Esto después todavía es mucho más reforzada, esta tesis de la apelación no a la fórmula de Rabrus, sino al derecho internacional de los derechos humanos, por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el mismo caso de los Guardianes del Muro, digamos, consideró que efectivamente había una clara violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reitero, suscrito por la República Democrática Alemana y por lo tanto vigente en el momento de la comisión de los hechos juzgados. En el caso de la República Argentina pasa algo similar, digo, por lo menos al momento de sancionarse las leyes de obediencia debida y punto final, ya formaban parte del derecho interno argentino estos tratados internacionales. Entonces, además de la tesis de la innecesariedad de la apelación actual a la fórmula de Rabrus, sostengo también la tesis de la inconveniencia, porque cierto es, a mi modo de ver al menos, que la fórmula de Rabrus es una fórmula bastante imprecisa en la medida en que utiliza la expresión justicia o justicia extrema, que está caracterizada, como todos sabemos, por un alto grado de vaguedad. Es decir, ¿qué régimen, qué característica tiene que tener en términos de valores de justicia un determinado régimen para considerarlo un régimen injusto? Es cierto que en la fórmula de Rabrus, al hablarse de injusticia extrema, uno podría pensar que se reduce un poquito el grado de vaguedad, pero la verdad es que la reducción es muy pobre de todas maneras. Sigue latiendo la pregunta de qué régimen es extremadamente injusto, en todo caso. E incluso la cuestión se vio, me parece, bastante claramente con el juzgamiento en el caso de los Guardianes del Muro, porque allí los tribunales dijeron, esto es extremadamente injusto, como lo eran los crímenes cometidos durante el racismo. Parece que hay bastantes diferencias en términos de injusticia, extrema o no, para aplicar o no la fórmula de Rabrus entre ambos regímenes, digamos. No parece ser lo mismo el asesinato de 6 millones de judíos en cámaras de gas que el asesinato de las personas que intentaban huir de un territorio al otro a través del muro, sin perjuicio de que
por supuesto, ambos actos o conductas sean reprochables, ¿no? Un minuto. Gracias, Nicolás. Y porque en definitiva, porque es inconveniente también, porque me parece que, además de innecesario, porque me parece que efectivamente es una fórmula un tanto riesgosa o peligrosa, digamos. Si bien hay un sector que considera que el nazismo, digamos, fue avalado por el positivismo jurídico y presenta el positivismo jurídico como una doctrina filosófica capaz de tener complicidad, digamos, por sus postulados, como regímenes tan atroces moralmente hablando como el del nazismo, lo cierto es que tampoco faltan quienes consideran, al contrario, que el régimen nazi estaba basado en una ideología y en una filosofía, digamos, de carácter naturalista, no positivista, apelando a la teoría de la raza y algunas nociones más que tienen que ver más con la idea de un derecho natural que con la idea de un derecho positivo. Así que, además de, reitero, de ser una fórmula actualmente innecesaria, es también, me parece, políticamente peligrosa. Y esto se ha notado sobre todo en el voto del juez Zaffaroni en el fallo Simón, al hablar del carácter peligroso de la fórmula de Raro. Bueno, con esto quiero dar por terminada la exposición. Sé que no tenía mucho tiempo, traté de ser lo más sintético posible. Solamente decir que, si bien es lo que yo pienso actualmente de la aplicación de la fórmula de Raro, no quita que en algún momento no vuelva a ser útil, como lo fue durante el régimen nazi, si en lugar de avanzar en el proceso de positivización internacional de los derechos humanos y la incorporación a los ordenamientos jurídicos internos, retrocedemos en eso. En ese caso, seguramente va a tornarse necesario, como en aquel momento lo fue, la apelación a esta fórmula. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Y ahora vamos a escuchar a quienes nos acompañan aquí. Sí, tienen que pasar para acá. A Martín Humberto Rivas y a Ezequiel Erimbahue, de la Universidad Nacional de Tucumán, que van a dar consideraciones en torno a los 75 años de los juicios de Nuremberg. Acá. Tienes que sentarte, si te escuchen. El que hable tiene que sentarse. ¿Funciona este? Sí. ¿Me las incluye ya? Sí, bueno. Te escucho. 10 minutos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. La idea era simplemente hacer una especie de raconto, repaso de las cuestiones más importantes del proceso y de las posturas que suscitó el mismo puntualmente en la filosofía del derecho. ¿Sí? Como primera cuestión, voy a ir leyendo algunas cosas como de autoría conjunta y lo más obvio, tratando de pasarlo. ¿Sí? Está claro, como todos sabemos, que en los juicios de Nuremberg se juzga a personas que desempeñaban roles de importancia en la estructura del régimen nazi, a los cuales se les atribuye responsabilidad penal por los crímenes que se han cometido durante esa etapa. ¿Sí? Que previo a los juicios de Nuremberg, el derecho internacional que regulaba la guerra no contaba con un principio de responsabilidad personal, siendo lo usual la sanción a los estados en general y la responsabilidad estatal por los delitos cometidos por los combatientes. Sin embargo, la atrocidad inimaginable que deja como saldo la Segunda Guerra Mundial y los crímenes perpetuados por el Tercer Reich ponen a la comunidad internacional el desafío de brindar soluciones desde el ámbito jurídico, no solo en términos de castigo a los culpables, sino también como necesidad de prevenir para el futuro la repetición de hechos semejantes. ¿Sí? De esa forma se firma en 1945 la Carta o Acuerdo de Londres, que establece la creación del Tribunal Militar Internacional, y en ese contexto está claro que los juicios de Nuremberg marcan un hito en la historia de la humanidad y del derecho, inauguran una nueva etapa en lo que respecta al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, ya que es la primera vez que los estados no se limitan a sancionar a la potencia derrotada, sino que además se persigue, se juzga y se sanciona a los jerarcas de manera individualizada.
se avance en la vigilancia de los conflictos bélicos, tanto internos como extraterritoriales, la elaboración del protocolo que se limita a lo permitido en ese marco y que ponen énfasis en la defensa de la población civil, y se elaboran tipos penales como los crímenes contra la humanidad, que después se positivizan, se recepcionan y se perfeccionan en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Así también el Tribunal de Nuremberg establece principios fundamentales a la postre para superar las objeciones de los acusados por delitos de lesa humanidad que se basan en la obediencia o la falta de normas sancionatorias de tales conductas en el derecho interno del país donde se producen las mismas, o la aplicación retroactiva, solo por mencionar algunas de las innovaciones fruto de este proceso emblemático. Ahora, sin embargo, desde la dogmática penal, si se acude a la definición mayoritaria que da la teoría del delito del mismo como conducta típica, antijurídica y culpable que está sancionada por el ordenamiento, se puede cuestionar la presencia de esos elementos en el proceso y que además pues resulta interesante adicionar a este análisis el tratamiento que se da al principio de culpabilidad, entendiéndolo como en su dimensión procesal, argumentadora o fundamentadora de la pena, y de determinaciones de medición de la pena, ¿sí? Y que en el análisis de estos elementos se pueden entender las observaciones que desde esa óptica se realizan en los juicios de Nuremberg. Como ya se sabe con respecto a la tipicidad, la crítica versó en que los crímenes contra la paz y contra la humanidad han sido definidos al postre de los hechos juzgados. En el momento de la guerra no existía normativa penal internacional que los recepte, ni mucho menos, obviamente, en el derecho interno de la Alemania nazi. Por otra parte, hay una objeción vinculada a la aplicación retroactiva, justamente de esos tipos penales que se generan a postre. También la constitución y la actuación del Tribunal Militar Internacional, obviamente, puede llevar a cuestionar si no se rompe ahí la garantía del juez natural, ¿sí? Y sumado a eso, se puede pensar que en esos procesos se pudo haber quebrado el principio de igualdad procesal, ya que los acusados han tenido poco tiempo para designar a sus abogados defensores, para haber conocido los cargos que se le imputaban con escasa antelación y, según algunas crónicas, con dificultades para acceder a gran parte de la inmensa documentación. También está el tema de la prueba, ¿sí? La cual, según algunos autores, fue insuficiente en ciertos casos para probar la responsabilidad directa y material en los hechos imputados, lo cual torna consecuentemente difícil establecer el nexo causal entre individuo y hecho. En esta línea de idea, lo importante, el surgimiento de teorías como la de la planificación conjunta para cometer delitos, que son antecedentes de institutos jurídicos que después sirven para penar la criminalidad organizada, y concretamente el tipo penal de genocidio, innovación propia del proceso, y tal vez desde la posición más positivista o de la dogmática penal se puede pensar que todas estas objeciones afectan al plano procesal del proceso y el principio de legalidad, y ya que, bueno, que en el plano de la fundamentación, digamos, algunos de esos comportamientos carecían de tipicidad y por ende de antijuricidad, ya que el bien jurídico a proteger no estaba tutelado en el ordenamiento. Y se puede también, para finalizar, en este sentido, señalar que si no se puede determinar la culpabilidad, los efectos de imponer la pena, menos aún es posible establecer la graduación de la misma. ¿Sí? Por otra parte, hay otra cara de la discusión que tiene que ver con la crítica del justnaturalismo a estas objeciones, ¿sí? Donde claramente aparece acá lo vinculado a la fórmula de Radbruch, ¿sí? Porque entendemos que de esta posición el derecho y la moral no deben tener separación conceptual, y que para que el derecho sea considerado como tal, mínimamente tiene que cumplir con ciertos mínimos morales o concretar algún ideal de justicia. Como decíamos, la versión en ese momento que adquiere mayor relevancia en ese sentido, la de Radbruch,
quien pone en evidencia un tema que es indudable luego del nazismo, que es que las normas de un sistema jurídico pueden llegar a ser extremadamente injustas. Así postula la fórmula que establece que cuando el derecho positivo es extremadamente injusto no se puede aplicar porque es un entorno jurídico un falso derecho, es decir, que la validez del derecho no depende de la justicia o injusticia, salvo que sea extremadamente injusto. En este sentido, se lo puede tomar a tienza, que señala que este tipo de normas serían las que excluyen radicalmente la igualdad de trato, o sea, cuando se trata a hombres como subhombres y se les niegan derechos humanos. Esas posiciones han servido para justificar la inexistencia de las normas del régimen nazi como derecho y por ende la posibilidad de juzgar a los responsables con el objeto de hacer justicia. Hay en esta discusión otra vuelta que puede tener que ver con Hart, que sostiene la idea de que las leyes pueden ser derecho, aunque sean demasiado malas para ser obedecidas, y por eso prefiere la aplicación de una ley que es retroactiva, por los problemas que ello conlleva, teniendo conciencia de que se sacrifica tal vez o entra en roce el principio de legalidad a los fines de permitir la condena de los responsables por esa vía. Y en definitiva, la disputa sobre la aplicación del derecho nazi, que tenía como consecuencia la no punibilidad de las atrocidades cometidas y las aplicaciones de leyes retroactivas aprobadas con posterioridad por los vencedores con el objeto de poder juzgar y sancionar uno de los horrores más grandes que vivió la humanidad con el objetivo de poder hacer justicia, representa quizá una de las discusiones más complejas en el campo filosófico, y consideramos que, al menos en este proceso, no hay una respuesta correcta desde el derecho. Nino sostiene que este problema representó una de las tareas más difíciles para los juristas del siglo pasado y que la norma fue más bien el silencio y la impunidad antes que el castigo, pero que al mismo tiempo no se puede desconocer que muchas de las acciones bélicas cometidas durante la Segunda Guerra pueden ser consideradas por todos inmorales e indefendibles, ¿sí? Y por otra parte, los juicios de Nuremberg fueron, ante todo, una decisión política que sirvió para refundar aspectos civilizatorios elementales que el nazismo había pisoteado. Los juicios sirvieron para castigar los horrores perpetrados y para la creación de los organismos internacionales y de los tratados de derechos humanos que hoy forman parte fundamental del sistema normativo internacional con jerarquía constitucional en nuestro país, y fundamentalmente contribuyeron a generar conciencia y consenso sobre lo que la humanidad no debería volver a tolerar nunca más. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Ezequiel, Martín. Y vamos con la última, que es la mía. Vamos a cumplir los 10 minutos, vamos a llegar perfecto para poder hacer alguna pregunta. Mi ponencia se titula El enfoque interpretativista en la ciencia jurídica, paradigma científico o tecnopraxis. Bueno, algunas de las cosas ya las fue diciendo Elvio, digamos, de los problemas epistemológicos que tiene el derecho. Yo trato de situarlo, digamos, en la problemática que nos aqueja hoy, y hablando un poco más sobre el estatus científico que podría llegar a tener el derecho. Sabemos que ciencia jurídica, ciencia del derecho son palabras que estamos acostumbrados a escucharlos en nuestro ámbito, digamos, en nuestra comunidad, pero cuando uno se aleja, cuando empieza a trabajar con gente que hace epistemología, sea de las ciencias naturales o ciencias sociales, hay muchos que no han ni escuchado hablar la palabra ciencia jurídica, más allá que si no tiene una facultad cerca que tenga ese nombre. Lo que hace a veces pensar, bueno, ¿hasta dónde llega el estatus científico del derecho? Eso pasa sobre todo porque hay una discusión ontológica que nos sigue aquejando, que es qué es el derecho. Entonces, si al final de cuentas tomamos la definición de Aftalión, ciencia del derecho es la ciencia que tiene por objeto el derecho, entramos en esta discusión de qué es el derecho, que qué es lo que tienen que estudiar. Más allá de aún, digamos, si nos pondríamos de acuerdo en lo que estudia son las normas, digamos, por decir algunos de los que han agrupado a algunos de los juristas, igual, como dice Lel, tendríamos el problema de discutir si hablamos de normas generales o de normas individuales, si hablamos de objetos estáticos o objetos dinámicos, y que a fin de cuentas, como bueno, decía Elvio, no hay algo fáctico que se esté discutiendo en esta ciencia ideal en algún punto.
Bueno, el debate en el siglo XIX era más bien entre los que estaban formando la ciencia del derecho, estaba entre formalistas y aformalistas, digamos ya en el derecho moderno. Pero en el siglo XX la discusión es más bien entre lo que me gusta llamar a mí enfoque analítico y enfoque interpretativista. El primero que tiene pretensiones de hacer una ciencia descriptiva, sea desde lo que se conoce como la dogmática o desde el realismo, y el interpretativismo que acepta que puede existir una ciencia valorativa del derecho, con todo lo que eso conlleva. Ahora, eso viene a cuento justamente de realidades presentes históricas. Tomando un enfoque histórico de la epistemología, digamos, tomando las herramientas de Kuhn, que para quien no lo conozca, hacemos un resumen muy acelerado de Kuhn, pero la mayoría lo han visto en alguna introducción a la metodología científica. Kuhn hace un modelo, sobre todo para la física, pero que ha influenciado mucho las ciencias naturales y lo han tomado las ciencias sociales, que nos habla de que una ciencia avanza a través de revoluciones científicas. Para eso consigue su normalidad, consigue su estatus científico cuando la comunidad está de acuerdo en lo que se conoce como paradigma. Paradigma tiene 22 definiciones según Masterman, pero nos quedemos con 3, que son el uso, digamos, de un modelo que nos da soluciones y problemas, o propone problemas y da soluciones a esos problemas, una constelación de cuestiones valorativas que los une, y un ejemplar o textos que son ejemplares, modelos que son ejemplares para esa comunidad. Ahora, ese modelo fue pensado para las ciencias naturales. Pero hay aportes que nos sirven, como el aporte de Margaret Masterman, justamente, que dice, lo que no analizó Kuhn, donde no metió ficha, donde no analizó demás, fue en el periodo preparadigmático, digamos, en lo que él llama ciencia inmadura o ciencia preparadigmática. Y ella dice, bueno, la ciencia, justo, da muchos ejemplos, pero las ciencias sociales, de última, están en ese periodo, están en el periodo precientífico, pero tienen la posibilidad de tener paradigmas. ¿No? Pueden llegar a existir hasta sin teoría, pueden existir paradigmas, sobre todo entendidos como paradigmas sociológicos y metaparadigmas, digamos, paradigmas que nos unen con esa constelación de cuestiones. Bueno, ¿qué pasa? Durante la primera mitad del siglo XX estuvo una suerte de hegemonía analítica, hasta ahí, digamos, bueno, aunados pueden ser desde la teoría de Kelsen, que pudo solucionar muchos de los problemas que tenía el formalismo, y que luego fueron refinando a lo largo del tiempo la escuela analítica italiana, y, por otro lado, con su crítica, el realismo continental. Pero, por otro lado, juicio de Nuremberg mediante, masacre gigantesca mediante, surgió lo que conocemos como el postpositivismo, y a través de él varias teorías, como pueden ser, digamos, a partir del giro interpretativista, como la de Dworkin, a partir de la hermenéutica, los hermeneutas del derecho, la fenomenología del derecho que se desarrolló también, y la rehabilitación de la razón práctica que nos trae tanto a postpositivistas laicos como lo que se conoce como el naturalismo moderno o neo-naturalismo. Muchos de esos autores plantean, bueno, digamos, entrando ya en este giro interpretativista que surge de esa herencia y de esa manera ontológica de entender al derecho, el derecho, que son principios, que es algo más, además de la normativa fría o de los hechos jurídicos que pretenden analizar los realistas, nos dice que se puede hacer una ciencia valorativa. Con esto queremos decir que la ciencia emite prescripciones, algo que entraría en juego y en debate con la concepción de ciencia clásica y con la mayoría de las concepciones de ciencia moderna, digamos, en un punto. Vamos a analizar por poco tiempo 2, digamos, de esos modelos. Uno es el de la renovación del naturalismo, donde tenemos exponentes aquí nacionales como Mazzini Correas o el propio Finis, que habla más de teoría social, pero es, digamos, análogo a esto. Para este modelo tendríamos que retomar el modelo de ciencia aristotélica y en un punto hacer lo que se llama la analogía. Digamos, en un punto, si las ciencias naturales se estudian de esta forma, el derecho es práctico, lo debe analizar una ciencia que es práctica. Entonces, eso es ciencia por analogía. Y además, una de las ventajas que plantea Finis en esta cuestión es que el justnaturalismo reconoce que existe el derecho natural, reconoce esas valoraciones y puede actuar en consecuencia con esa valoración y con esos, digamos, presupuestos epistémicos que éste tiene. Cosa que tal vez no hace la hermenéutica, o no de manera llana y dura, pero que a través de, digamos, de autores como Larens, que hoy ya fue citado bastantes veces, nos dice, bueno, los textos son interrogados
y tienen múltiples interpretaciones. Y esa labor de interpretación debe ser considerada científica. Es más, dice en su texto, y que no me vengan con pretensiones cientificistas para definir ciencia. Esto es ciencia porque es ciencia, más o menos. Pues si quieren les doy la cita exacta. Y esto ha derivado en cuestiones más, digamos, actuales en el modelo neoconstitucionalista con Zagrebelsky, que, digamos, es una postura mucho más radical y antipositivista, que nos dice, bueno, el científico jurídico tiene una tarea, no solo hermenéutica de interpretación, sino además de sugerir la correcta interpretación del derecho, digamos, tomando influencias de lo que fue alguna vez la jurisprudencia de intereses o de las escuelas libres científicas. Como conclusión, para que dejemos tiempo, el paradigma, digamos, si es que existe, el enfoque interpretativista, mantiene varias unidades. Digamos, podría haber algún tipo de desconexiones a través del objeto, digamos, porque se necesita aceptar el derecho natural en uno y en otro no, pero a su vez manejan un lenguaje similar. La cuestión, lo debatible, terminaría siendo en lo científico, porque aunque aceptemos, digamos, desde alguna mirada medio ortodoxa del Kuhn, de las estructuras, bueno, hay acuerdo en la comunidad, si están todos de acuerdo que eso es ciencia, bueno, al final de cuentas va a ser ciencia. Es un poco dudoso porque también se habla, digamos, uno cuando abre la teoría de Kuhn es, bueno, hay una ciencia más o menos que engloba a todas las ciencias y admitir la valoración en el discurso científico de la modernidad lleva al ostracismo, digamos, de lo que luego sería la comunidad que tiene que ir a hablar con las demás ciencias. Y además tampoco podría ser considerada dentro de los cánones que hay hoy de ciencias sociales. Y eso se englobaría, al final de cuentas, tal vez habría que abandonar el estatus científico de este tipo de estudios y pasar a lo que entiende Atienza como tecnopraxis, que estaría más cercano a la retórica o, salvando las distancias, la medicina. Pero bueno, muchas gracias. Sin más, abrimos, si les parece, un espacio a las preguntas. ¿Parece del público? Bueno, tenemos varias. Hacemos de acá para allá. Diego. Muy rápido. Sí, estamos. Además de felicitar a todos. No te van a escuchar. Si voy a seguir ahí. Y sí, pues si no te escuchan. Bueno, acá estoy yo. Yo estoy bien, estoy impecable. Muy rapidito, me salteo tenía algunas cosas para discutir con Elvio. Muy brevemente, una cosa con relación a Daniel Gorra y esa, ¿qué sé, Daniel? Vos decís, bueno, uno puede decir, hay una lectura, hay un naturalista, una positivista, una política. Como si la política fuera distinta a la naturalista o la positivista, o si pudiera haber, o si los jueces que votaron naturalistamente no lo hicieron por razones políticas. No es que llegó un tipo, me sortearon juez, a ver qué me tocó, qué causa me tocó. Oh, Tribunal de Tokio. Bueno, voy a pensar yo por mí mismo lo que pienso y decido solo lo que yo quiero. No, me parece que los que adoptaron unas u otras se explican políticamente, ¿no? Yo creo que vos no pensás lo mismo, así que me lo podés retrucar. Un extra a lo que dijo muy rápido, lo que dijo Julián sobre la utilidad y necesariedad de la fórmula de Radbruch. Nótese que solo se puede invocar la fórmula de Radbruch si ganaste. Con lo cual es lo mismo. Quiero decir, a diferencia de otros derechos que sirven como resistencia, la fórmula de Radbruch empíricamente no sirve como resistencia porque solo te van a dar bola si estás en la posición de poder que te permite invocarla, me parece a mí. Con vos, Nico, nada, lo paso. Para esas dos cosas. Sofía. Corre. Hola, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones a todos los ponentes, pero también por motivos de brevedad tengo un par de preguntas muy rápidas. Primero, para Daniel, quería preguntarte respecto a esto que vos señalás, ¿no? Que decís que este fallo que vos recuperás, este voto, perdón, es coherente. Mi pregunta sería si, desde tu perspectiva, digamos, se podría haber resuelto de forma coherente en otra dirección, digamos. Porque vos lo que señalás es, bueno, digamos, más allá de que podamos estar o no estar de acuerdo, etcétera, es un fallo que mantiene la coherencia. Bueno, digamos, ¿te parece que se podría haber resuelto en la dirección opuesta manteniendo la coherencia? O en todo caso, digamos, ¿cómo? Bueno, esa era mi pregunta. Y para Díaz Bardelli,
Vos señalás, bueno, en esos casos que, digamos, la aplicación, ¿no?, de la fórmula de Radbruch es innecesaria e inconveniente, pero luego decís que tal vez se podría llegar a reflotar, ¿no?, en algún momento o en alguna circunstancia. ¿No te parece que, digamos, en realidad siempre, digamos, no sé si siempre, pero con las herramientas que ya contamos, es innecesaria e inconveniente en todos los casos? Digamos, a mí me sorprendió esto último que vos señalabas, ¿no? Porque parece como, digamos, dar vuelta tu señalamiento, ¿no? Así como para dialogar un poco, ¿no? Como para discutirlo un poco. Bueno, y para Nicolás, perdón, solamente una pregunta. ¿Por qué te parece que, un poco extra, ¿no?, por fuera del trabajo, pero por qué te parece que hay esta reticencia a, digamos, soltar el término ciencia, ¿no? Yo tengo alguna idea sobre eso, pero me gustaría escucharte a vos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, se eligió sola Elena. Perfecto, se eligió solo usted. Pase. No hay problema. No sé, voy a dudar, pero bueno. Quiero la repe. Para ganar tiempo. Gracias. La primera pregunta es para Daniel. Gracias, Daniel Gorra, por tu presentación, sobre todo porque me anoticié de procesos que de verdad, si era el hermano desconocido en este culebrón, era absolutamente ignorado para mí. La pregunta es, en relación con los juicios de Nuremberg, si había alguna diferencia en el planteo procesal, porque, bueno, me dio dudas respecto de esta posibilidad de que que uno de los jueces o integrantes del tribunal decidiera fallar digamos, decidiera absolver y que eso finalmente resultara en la absolución de todos. Bueno, la pregunta es por el proceso. Una pregunta para Nicolás Salvi tiene que ver con si es posible establecer un paralelo entre estos dos, esta distinción que estableciste entre analítica e interpretativa, ¿sí?, con la distinción entre una concepción explicativista o comprensivista de la ciencia. Bien, muchas gracias. Tengo un par de preguntas más, pero la verdad es que quiero dar lugar a otras preguntas. ¿Sigue Renato? Perfecto. ¿Me tocaba a mí? Sí, sí. Hola, ¿cómo les va? Felicitaciones a todos los expositores. Para Alfredo y Estefano, ¿qué tal, Alfredo? ¿No les parece que la ausencia de referencias a Alexis en Brasil respecto de sus reflexiones sobre la injusticia extrema no es derecho pueda deberse, es una pregunta, a que Brasil no resolvió o decidió expresamente no resolver jurisprudencialmente la cuestión de los delitos de lesa humanidad? Estoy pensando en el fallo Lund de la Corte Interamericana, donde le dice a Brasil que abra una investigación y el Superior Tribunal Federal brasileño declinó con sustento en la validez de la ley de amnistía. Porque en lo que hace a la ponderación, a la teoría argumentativa de la proporcionalidad, Alexis es vastamente citado en Brasil. En cuanto concierne a Elvio y Pablo, en algún momento hicieron referencia a un planteamiento dogmático en Roma. No sé en qué sentido lo dicen, porque en Roma el derecho se ve como un ars, como una ciencia eminentemente práctica, y los desarrollos dogmáticos, en el sentido que nosotros los conocemos, en todo caso, son de la época justinianea, pero no de la época de oro del derecho romano. En cuanto a Daniel, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Me quedé con ganas de que me cuentes, será para otro momento, cuáles fueron las otras dos disidencias, porque eran tres, para que nos cuentes por qué recién se desarchivaron en 1970, y luego, ya más en cuanto al fondo,
si no ves algún paralelismo entre la disidencia de Pal y las disidencias de Fait, Belucio y Vázquez en Arancibia Clavel, Simón, y antes en las disidencias de Belucio, Levene y Petrarchi en Priebke, porque ellos hacen una defensa nítida de las reglas liberales en el derecho penal, básicamente el principio de no retroactividad de la ley penal, que es central desde esa clave. Y te quería preguntar que si bien me parece interesantemente que Pal haga referencia a la bomba atómica como un grave crimen, hizo referencia a los graves crímenes de los japoneses en Manchuria, en Corea, en Filipinas, con las violaciones en masa que llevaron adelante, entre otras cosas. Pregunta. En cuanto a Julián, la referencia a que resulta innecesaria el recurso a la fórmula Radbruch, me parece, no la veo, vos decís que es innecesaria. Mirá, en Arancibia Clavel, para sortear el principio de no retroactividad de la ley penal, la mayoría argumenta claramente con la ley, con Radbruch. En rigor mencionan el 118 y dicen que el ius gentium es esa costumbre internacional que de alguna manera la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad se había ocupado de cristalizar, son las palabras que usan. Si no hay una referencia al ius gentium, la sentencia se cae a pedazos. Es decir, si no hay una referencia al derecho natural. Y por lo tanto ahí podés conectarla con la fórmula Radbruch, que aparece en Simón, pero a mayor abundamiento. Vos decís que es inconveniente y hacés referencia a diferencias cuantitativas entre Auschwitz y los crímenes de los guardianes del muro. Yo te pregunto si esa distinción cuantitativa no podría generar problemas cualitativos en cuanto al concepto de la dignidad humana. Es decir, ¿la dignidad vale menos porque se mataron menos? Es decir, ¿es una cuestión utilitarista o hay una cuestión sustantivista? Esta es una pregunta importante. Tercero, el nazismo, digamos, el positivismo es responsable del nazismo. Es una simplificación, obviamente, pero hay un tema que es clave. Si vos decís que la autoridad, no la verdad, es la que hace la ley, como decía Hobbes, si vos decís que en definitiva el derecho es lo que marca el poder, bueno, vos estás asumiendo un punto de vista positivista en el sentido clásico del positivismo o más puro. De ahí sacás las conclusiones que quieras sacar. ¿Es el nazismo, está emparentado con el iusnaturalismo? Depende del concepto de naturaleza que asumas. Si asumís un concepto de naturaleza en el sentido de que lo natural es que gobierne el más fuerte, entonces sí. Pero ese es el concepto de naturaleza, por ejemplo, de Calícles en el famoso diálogo de Gorgias, no el de Sócrates, no el de Platón, no el de Aristóteles. Entonces depende del concepto de naturaleza. Por eso creo que habría que evitar caer en otra simplificación. Y el tema de la regresividad que lo planteó Sofía, como vos bien sabés, es lo que dice Zaffaroni y Lorenzetti en Simón. Si es que mañana el legislador dicta normas inconstitucionales, y bueno, tendremos que volver a invocar la injusticia extrema no es derecho.
a eso apuntaban ellos, y yo creo que vos estás tomando eso y no lo excluye. Y mi estimado Nicolás, tengo un artículo que te lo voy a regalar ahora sobre una posible vinculación, esta es mi tesis, entre las propuestas hermenéuticas y el justnaturalismo. Porque hay una hermenéutica que podríamos decir relativista o escéptica, y hay una hermenéutica más prescriptivista que se vincula con el justnaturalismo. Todas las ponencias me parecieron extraordinarias y los felicito. Perfecto. Bueno, estamos jugados con el tiempo, así que yo la única pregunta que voy a hacer es la ponencia que quedó sin preguntas, porque en esta mesa nadie se queda sin preguntas, y es a la de el gran Ezequiel y el gran Martín, que es así de simple. Ustedes dicen que, a fin de cuentas, aunque no haya sido correcto y demás, fue una gran decisión política, digamos, la de los juicios. No podríamos considerar, digamos, que, tomando algunos conceptos de Daniel, si la dogmática penal quedó tan trastocada luego de esto, si eso conllevó a, digamos, a pensar el derecho de manera premoderna o demás, y eso haga que haya instituciones modernas que conviven con el derecho como razón y demás. ¿Fue una decisión correcta política o no? Digamos, me estoy poniendo en modo como si me hubiera comido Fichte o alguno de los alemanes formalistas, pero bueno. Dicho esto, pasamos a las respuestas. Lamentable, pero es 2 minutos por respuesta, digamos. Hay que hacerlo muy categórico esto. Es una pena, pero bueno, el tiempo apremia y tenemos que entregar la sala. Comencemos con la primera, Flores y Rizzo. Escuchamos. Bueno, gracias. Un abrazo entonces a Renato y a los demás. Muy rápidamente, me parece que el profesor Renato justamente entró en el tema, en la cuestión clave, que yo no había pensado en términos de trabajar con lo que se dice de la Corte Interamericana, pero en términos de Brasil, los problemas que tuvieron en Brasil respecto de la justicia transicional y todo lo que se sucedió respecto de crímenes de dictaduras de aquí. Y a mí me parece que sí, me suena que sería lo mejor trabajar con ese otro ámbito de jurisdicción para intentar ver una de las razones, además de las que hemos presentado, que tiene que ver, sí, con la falta de interés, aunque, como hablé, hay tantos doctorados honoris causa Alexi en Brasil como en Argentina, ¿no? Y la cuestión es por qué, qué Alexi que estamos hablando de Brasil, ¿no? Y ese Alexi sí me parece que tiene relación con esa visión más cerrada que el Supremo brasilero muchas veces presenta de no poner bajo juicio de los demás cosas que se suceden acá. Bueno, muchísimas gracias. Bien, continuamos. Muchas gracias. Elvio y Pablo. Bueno, yo igual tenía 3 preguntas, pero veo que van volando, así que bueno, no las hago. Le agradezco mucho a Renato la pregunta. Hablé en general de la dogmática en el derecho romano, así que lo único que tengo para decir es que sí voy a aceptar la observación y profundizar en eso que me dijo. Perfecto, sí, buenísimo. Igual, Elvio, seguro vamos a seguir el intercambio epistolar porque estamos compartiendo varias cositas. Daniel. Bueno, tengo para preguntar, son 4 respuestas, vamos a ir por partes. Diego, sí, coincido, tanto uno como otro, hay un compromiso político, tal vez me expresé mal. Cuando hablo de una lectura política, tiene que ver con el trasfondo de los argumentos que algunos consideran que realmente eran los motivos por los cuales Pal había fallado de esa manera, que consideraban no era tanto el apego a la ley, sino su idea de anticolonialista, antiimperialista, y que ahí estaba el trasfondo de por qué él fallaba, digamos, de esa manera. Pero sí coincido, tanto un naturalista como cualquier otra postura implica ya de entrada asumir un compromiso un político o intereses, ¿no? Con respecto a Sofía, cuando hablo de coherencia, hablo de una coherencia jurídica, no una coherencia moral o política, eso debería haberlo aclarado. Es decir, creo que estrictamente los argumentos explícitos que hace Pal
son coherentes con el sistema jurídico, con esos 200 años de principios penales que siempre se habían aplicado. Si se podría haber fallado de la otra manera manteniendo esa coherencia, y bueno, la respuesta es, creo que a mi modo de ver, no, creo que no. A mi modo de ver, sí partimos de la premisa de mantener la vigencia de los principios. Creo que hubo un alto costo, se pagó un alto precio para representar, sí, el juicio tiene un valor simbólico muy importante, pero a un precio muy alto. Creo que ahora la respuesta creo que no. Con respecto al INA, mira, los procesos fueron similares y los tipos penales por los cuales se acusaron fueron los mismos. Sí, hay una particularidad que yo mencioné, que los delitos de lesa humanidad no se mencionaron dos veces, una sola vez en la acusación y una sola vez al pasar en el voto mayoritario, y esto por ahí lo engancho con lo que me preguntaba Renato. Sí, Pal no hizo referencia, no solamente Pal, ninguno hizo referencia a los crímenes de los que habían cometido los japoneses en Corea o en China. Yo nombraba la unidad 731 en Harbin, y creo que un poco se hizo la vista gorda y por eso no se remarcó tanto esta categoría de delito de lesa humanidad y escondió debajo de la alfombra estos crímenes de los japoneses. Y volviendo al INA, mira, hay algunas diferencias. Por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg había sido creado por un tratado internacional, en cambio el Tribunal de Tokio fue creado por una orden ejecutiva de MacArthur. Otra diferencia es que el tribunal, el presidente del tribunal y el procurador general también fueron nombrados por el comandante supremo, y la sentencia tenía que ser confirmada también por el comandante supremo. Y a diferencia de Nuremberg, acá había un solo fiscal que era de los Estados Unidos. Y volviendo a Renato, bueno, sí, recién en 1977 se conocieron, la verdad no tengo en este momento, Renato, una respuesta de por qué tardíamente se dieron a conocer. A mí me parece por las lecturas que uno hace por ahí de los registros, era tan grosero, digamos, cómo se había llevado a cabo esto, que me parece que, bueno, mostrémoslo más adelante, dejemos que pasen un par de años para darlo a conocer. Y sí, coincido así, no he hecho el análisis, Renato, pero creo que hay un paralelismo con los votos indisidencia que vos recién mencionaste acá en la Argentina. Y bueno, también tenía una pregunta solamente a Elvio, uno de los trabajos, después de 11 años citó un trabajo, yo fui uno de los que presentó uno de esos trabajos ahí en La Falda. Bueno, después de 11 años no se presentaron más por lo que veo, así que he hecho un aporte. Perfecto. Gente que encuentra gente. Vamos ahora, por último, casi último, a Julián, tiempo en el aire. No sé cómo voy a hacer porque tengo que contestar varias cosas, pero bueno, empezando por el orden. En cuanto a la observación que hace Diego, lo que es que sí, bueno, primero agradecerles a todos, ¿no? Las sugerencias, los comentarios tan sugerentes que me han hecho y que obviamente obligan siempre a pensar y volver a pensar todo. En el caso de Diego dice, bueno, la fórmula de Rabrux se utiliza siempre cuando se gana, solamente sirve para eso. Puede ser, sí, en eso no tendría mayor objeción, estaría yo de acuerdo. Simplemente quizás agregarle eso que también se puede ganar sin utilizar la fórmula de Rabrux, ¿no? Que justamente un poco me parece el sentido de la ponencia que presenté. Así que se puede invocar, en este caso, el derecho positivo de los derechos humanos para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos, por lo menos en el contexto actual. Pero básicamente estoy de acuerdo con Diego en eso. Sofía, creo que más o menos lo que trata de señalar es si no hay cierta incoherencia en mi ponencia cuando yo digo, por un lado, que la fórmula de Rabrux es innecesaria, y por el otro lado digo que podría suceder que en algún momento pueda tornarse necesaria nuevamente. Yo más bien no veo incoherencia cuando aclaro que eso lo digo porque dado que el derecho positivo, los derechos humanos es derecho positivo,
no hay nada desacralizado en eso ni de inamovible. Es decir, que perfectamente podría, por ejemplo, un Estado denunciar los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte de su derecho interno, y ahí sí habría un regreso jurídico positivo, digo yo, posible al menos a la época de Auschwitz, y que torne entonces necesaria lo que hoy no es necesario, es decir, la aplicación de la fórmula de Rabrok, en ese sentido lo digo. Que me parece que es en el mismo sentido que lo dice Zaffaroni, y no sé si acaso también Lorenzetti en el fallo Simón. Con respecto a las observaciones de Renato, que son muchas, no voy a poder responderlas a todas, obviamente, pero yo creo que varias de las que él hizo están basadas en un artículo que él publicó en su propio sitio web, de que yo la verdad que no pude ocuparme en mi ponencia, pero me parece que coinciden con lo que él dice en ese artículo, digamos, ¿no? Por ejemplo, que en el fallo Arancibia-Clavel, efectivamente, se invoca, no la fórmula de Rabrok expresamente, pero sí el derecho de gentes, y que bueno, si no se invoca el derecho de gentes, que para él es más o menos lo mismo que invocar la fórmula de Rabrok, no se podría en ese caso avanzar con un fallo así, sería insostenible el fallo. Puede ser, quizás también sea aplicable a Simón, habría que ver, y en definitiva el contexto argentino, no sé si tanto el contexto del juzgamiento en el caso de los guardianes del muro, por ejemplo, porque allí efectivamente ya, como dije, ya existía en la época de la RDA, de la República Democrática Alemana, como parte del derecho interno, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, no es en términos más abstractos derecho de gente, sino en términos mucho más precisos, derecho positivo de los derechos humanos, o derecho internacional positivo de los derechos humanos, incorporado al derecho interno de un país, en ese caso de la República Democrática Alemana. Ahí pienso que no habría sido necesario, aunque sí es cierto que se invocó también el derecho de gentes por parte del fallo del Tribunal Supremo Federal, después convalidado por la Corte Constitucional alemana, pero podría haber sido, me parece ahí, perfectamente innecesario hacerlo. Con respecto al caso argentino, ahí sí tengo un poco más de dudas, porque en definitiva, si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sí, sobre todo ese, estaba, y la Convención Americana de Derechos Humanos estaban vigentes al momento de las leyes de obediencia civil de punto final, no lo estaban, en cambio, cuando se cometieron los crímenes durante la dictadura militar. Julián. Sí, bueno. Sí, gracias. Perdón, por nada. No pasa nada. Bueno, rápidamente, muchas gracias a Nicolás por la pregunta. Yo sé que no era muy interesante la ponencia, entonces me parece que tampoco hay mucho para preguntar. Bueno, de todas formas, nada, me parece que realmente lo interesante quizá era la posición final. Me parece que es contrafáctico decir si había otra solución mejor. Esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Por qué era una buena solución política? Algo pusimos ahí en la ponencia, en el sentido que a partir de ahí se desarrolló todo el entramado de tratados de derechos humanos y organismos internacionales que conocemos, lo cual me parece sin duda fue el gran salto cualitativo del derecho del siglo XX y las discusiones que se dan a partir de ahí, así que me parece que sí, y además también nos permite que estemos hoy discutiendo en este congreso el tema, así que bueno, me parece que sí, totalmente que es una buena solución política. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Y bueno, ya muy resumido a las dos preguntas de por aquí. Sofi, resistencias hay muchas. Te digo dos que son como muy distintas de por qué resistencia. Una es por la gente necesita o quiere el reconocimiento que tiene la ciencia desde la modernidad, ¿no? Entonces hay esta cuestión, bueno, es una ciencia, entonces es más serio o más verdadera sus conclusiones. Y por otro lado, también hay gente que no quiere abandonar el término de ciencia, digamos, por inconformismo, por decir, bueno, no, yo todavía quiero que esto responda a los cánones científicos, entonces, bueno, le voy a seguir diciendo ciencia hasta que sea ciencia, digamos. Esos son como algunos de los dos, todavía hay muchos más. Y en cuanto a lo de Lina, el paralelo es muy bueno, digamos, el Barfagen, no me sale la palabra de Weber, pero la diferencia que podría haber es que muchos de los comprensivistas todavía tienen pretensiones de descriptivismo. Entonces, el interpretativismo, lo que comparte entonces es que de manera fehaciente dicen, nosotros vamos a interpretar y eso no va a dejar de ser científico.
Es parte de nuestra ciencia, es hacerlo de esta manera valorativa, y el derecho como una entidad cultural, práctica o del espíritu merece ese tratamiento científico. Pero bueno, muchas gracias y después quiero el artículo, Renato. Y agradezco a todos, además, por la paciencia y perdón, bueno, obviamente por tener que hacer todo a las apuradas, hemos divertido. Te mando un saludo. Y la última conferencia final y la despedida de las jornadas. Saludos. Ah,